Capítulo 3. Lucha o vuelo. El profesor Kuruto Inumaru abrió la puerta. Volviendo después de un largo día de trabajo, sonrió cuando el pequeño Taiten tomó un pequeño tren e hizo pequeños sonidos lindos mientras lo agitaba. Cuando el niño vio a su padre parado en la puerta, Taiten se levantó deliciosamente y corrió a darle un abrazo. Papi. Justo entonces, apareció Maasa. Estaba a punto de regañar al niño por ser ruidoso, pero su ceño fruncido se dio a una sonrisa cuando vio al buen profesor guardando su abrigo en la percha mientras le frotaba la cabeza a Taiten con la mano. Ella se acercó a él y le dio un pequeño beso en los labios. Hola querida. Se alejó y se cepilló el pelo. ¿Cómo estuvo el trabajo hoy? Oh, lo de siempre. Kuruto declaró, haciendo la moción para sentarse en el sofá. El comité ha estado respirando por mi cuello. Acabamos de perder un tema valioso relacionado con el proyecto y están furiosos por eso. Sin embargo, no puedo decir mucho más. Derecho, información clasificada. Maasa puso los ojos en blanco. Ahora ven aquí, tengo comida preparada. Ahora que era una perspectiva maravillosa para el profesor Inumaru. Cuando ella se fue a buscar la comida, él agarró el control remoto. Me pregunto qué hay en las noticias. Encendió la televisión curiosamente. Lo primero que vio casi lo golpeó. Alrededor de la ciudad se ha hablado de un vigilante enmascarado avistado en las calles, y hoy se ha confirmado. Un video algo borroso mostró al hombre enmascarado antes mencionado dejando a un trabajador de la construcción y alejándose de la escena incluso cuando la cámara se enfocaba en él. Como se ve en el metraje mostrado, Spider-Man está en los titulares mientras se balancea en la telaraña, salvando a este hombre de una muerte segura. ¿Hay algo mal? La atención de Kuruto interrumpió, se volvió para encontrar a Maasa, entregándole la comida que le preparó. Lo tomó mientras volvía a la televisión. Nada. Solo estoy sorprendido. Kuruto mordió la comida, apreciando mucho la cocina de su esposa como siempre lo hace. No puedo creer que haya un Spider-Man. Lo sé, parece un poco espeluznante, ¿no? Maasa dijo. Espero que la policía pueda localizarlo antes de que lastime a alguien. Yo también, se encogió internamente diciendo eso, una de sus manos apretada en sus pensamientos. Toma otro bocado en la comida. Algunas personas lo han llamado héroe, muchas otras una amenaza para la sociedad. Verás, él sabe exactamente quién es este hombre araña. Y tendrá una conversación con un estudiante en particular una vez que llegue a la escuela mañana. Kenichiro Yashida esperó. Esperó porque ver las noticias hoy dejó en claro que el problema que enfrenta no desaparecerá tan pronto. El hombre araña. El arresto de Oshiro lo hizo pensar. Yashida había regresado y revisado los registros del último mes más o menos, notando una serie de arrestos en operaciones fuera de los libros. Había estado enviando a sus hombres a actuar. Su informante sobre la fuerza policial incluso mencionó varios casos de una sustancia similar a la web involucrada en esos arrestos. Esto significaba que Spider-Man había estado interrumpiendo su trabajo durante un mes. Eso simplemente no se puede permitir que continúe. Es por eso que Kenichiro Yashida esperó junto con dos guardias a un hombre específico al que llamó antes para su especialidad. Una especialidad demostrada por dos cuchillos que fueron arrojados directamente a las gargantas de dichos guardias, matándolos instantáneamente cuando sus cuerpos golpearon el suelo. Pretenderé que no solo mataste la ayuda contratada. Entró en Kiyoshi Yamachi. Llevaba una gabardina negra, una camisa negra y roja debajo y pantalones negros para acompañar su piel terriblemente pálida, cabello castaño y ojos dorados. El hombre era conocido principalmente por su nombre en clave en el inframundo, buitre. Siempre tenía la vista puesta en la última presa. Sus métodos molestaron a todos los demás, pero para Yashida significaba obtener el valor de su dinero. Tu llamada interrumpió mi siesta diaria. Siempre puedes contratar más. Buitre declaró cruzar los brazos juntos. Eran hombres competentes. Buenos hombres. Yashida mantuvo un ceño tranquilo en todo momento. Usted, entre todas las personas, debe conocer los puntos más finos de calidad. La única razón por la que estoy dispuesto a tolerar tu comportamiento es porque me eres útil. Con eso, Yashida colocó una fotografía sobre la mesa. Quiero que mates a este objetivo. Él ha estado interrumpiendo mis asuntos más de lo que me hubiera gustado. Buitre tomó la fotografía y la inspeccionó. Él despectivamente resopló. Realmente te has vuelto patético. ¿Un payaso está arruinando tus asuntos? ¿Por qué valdría la pena mi tiempo? Yashida había anticipado esta respuesta. Encendió la pantalla a su izquierda y mostró las imágenes del programa de noticias.
Lo tenía pregrabado, y actualmente mostraba la pelea entre la araña y su empleado. Este objetivo no es solo un vigilante al azar. Como puede ver aquí, tiene suficiente agilidad increíble para esquivar las explosiones de los guantes y la fuerza suficiente para noquear a mis hombres. Las redes que provienen de sus muñecas son una molestia particular, su astucia muestra que sabe cómo usarlas en una pelea. Él es peligroso, señaló desde la pantalla hacia Vulture. Por eso te llamé aquí. Solo te uso cuando lo considero necesario. Fue entonces cuando Kenichiro lo notó. El brillo sutil en los ojos de Vulture mientras veía las imágenes de la pelea. No habían desaparecido cuando le devolvió la atención a Yashida. Bueno, esto podría ser una buena presa después de todo. Colocó la fotografía dentro de su abrigo. Por supuesto, ¿te das cuenta de que tendré que pagarme por adelantado por mis servicios? Yashida asintió. 100,000,000 de yenes por adelantado. Tendrás más cuando hayas terminado. Con eso, se hizo un pacto. El buitre se dio la vuelta y estaba a punto de salir por la puerta, pero luego se detuvo. Miró los cadáveres de los guardias que mató. Vulture dio sus pasos hacia ellos, agarrando sus cuchillos de sus cuellos. Para él, no tenía sentido desperdiciar municiones perfectamente buenas para la casa. También miró la mano de un guardia. Lentamente lo agarró, mucha. Y lo arrancó del cuerpo, sacando un bocado bastante grande. Su boca goteaba sangre mientras saboreaba el sabor de la carne. Siempre encuentra la comida más deliciosa para mí, señor Yashida. Luego salió de la oficina. Kenichiro se estremeció en la pantalla. Se debe temer la actitud animal del buitre. Razón de más para tenerlo como una herramienta útil en lugar de un enemigo engorroso. Mientras se mantuviera enfocado en el trabajo y no se volviera arrogante, sintió una pequeña chispa de lástima por el hombre araña. Fue una chispa que desapareció muy rápidamente, porque Yashida sabía que la plaga pronto se enfrentaría a la muerte a manos de este monstruo feroz. ¿Clase de ciencias? Más como clase de silencio. Shinji solo podía suspirar mientras miraba por la ventana. Cualquier cosa sería mejor que lidiar con la tranquilidad que envolvió la habitación. Habían estado esperando que llegara el maestro durante unos 10 minutos y hasta ahora parecía que no vendría. Es por eso que todos estaban en sus computadoras portátiles y se comunicaban entre sí. Sus ojos se movieron hacia Mayumi Yamagishi, quien tenía su rostro enterrado en su libro como de costumbre. Honestamente, Shinji pensó que se veía linda cuando estaba enfocada así. Espera, ¿de dónde vino eso? Pensó para sí mismo, se formó un sonrojo en sus mejillas. El rubor solo aumentó cuando Mayumi se volvió para mirarlo. Su ceja se alzó, casi como si lo interrogara. Antes de que pudiera disculparse, la puerta se abrió. El profesor Inomaru finalmente había llegado. Pido disculpas por hacerte esperar, pero ahora que estoy aquí puedes abrir tu libro de texto y recurrir a... Después de ese punto fue un ciclo de perderse y confundirse. Shinji luchó por prestar atención mientras el profesor explicaba algo sobre los gráficos químicos. A decir verdad, estaba tan aburrido de quedarse dormido que parecía una buena idea. Sombras vagas formadas alrededor de los bordes de sus ojos. Desaparecieron cuando algo tiraba de su hombro. Manténgase despierto, podría enojarse con usted. El tono preocupado de la voz de Mayumi lo devolvió a la realidad. Una disculpa murmurada fue todo lo que Shinji pudo decir en respuesta. Después de un tiempo, sonó la campana. Nadie esperó para salir de la clase, se fueron rápidamente. Sin embargo, una mano en el hombro detuvo a Shinji en seco. Hikari, necesito discutir algo contigo. Permanecer. Shinji se volvió hacia Inomaru, que tenía el ceño fruncido que le daba la cara. Echó un breve vistazo a Mayumi, quien solo asintió con la cabeza cuando ella se fue. Con los dos finalmente solos, el profesor miró directamente a los ojos de Shinji. ¿Sabes lo que vi ayer? Shinji parpadeó. ¿Qué quieres decir? Bueno, acababa de salir del trabajo. Fui a casa, besé a mi esposa, vi a mi hijo, encendí la televisión y adiviné lo que vi. Una especie de Spider-Man se balancea desde una red para evitar que alguien se caiga. Shinji no dijo nada. Ahora, esa fue una vista bastante sorprendente, impresionante, debo decir. Si no supiera nada mejor, diría que fue un truco publicitario para una película. ¿De dónde vino? Entonces, por supuesto, recordé, había alguien que había estado en el hospital anteriormente por haber sido mordido por una araña. El profesor reajustó sus lentes. ¿Hay algo que te gustaría decirme? Shinji se agarró la mano. Yo, no entiendo, Slap. Shinji sintió un dolor en la mejilla.
No me des esa mierda. Inomaru dijo que movía su mano hacia el bolsillo de su bata de laboratorio. Después de regresar del hospital, le rompiste la mano a Kokei, algo de lo que no eras capaz antes, y un mes después aparece este Spider-Man y aparentemente muestra habilidades similares a su homónimo. Solo necesitaba una suposición para descubrir quién podría ser. El niño miró hacia otro lado de los ojos de su profesor, frotando su mano sobre el dolor. ¿Por qué no me dijiste la verdad la primera vez, Ikari? El cabello del niño le cubrió los ojos. Bueno, supongo que no sabía lo que dirías. Inomaru frunció el ceño. ¿Qué diría yo? Bueno, te habría dicho muchas cosas, pero por ahora comencemos con que detengas estas tonterías de Spider-Man. Shinji miró a su mirada. Señor, no creo que pueda hacer eso. De repente sintió apretones en los hombros cuando el profesor le miró directamente a la cara. Sí lo eres y te diré por qué, muchacho. Hay fuerzas mucho mayores que usted o yo que tienen la tecnología y los recursos para rastrearnos a los dos. Mientras te estudian, te matan o hacen lo que quieran con tu vida, mi familia y yo probablemente seremos asesinados y nuestros registros borrados para que nadie sepa que existimos. Inomaru estaba temblando violentamente cuando dijo todo esto. ¿Creías que mantenía la araña en la jaula del laboratorio sin una razón? No, fue una parte crucial de nuestro proyecto, mi proyecto, y una vez que estos hombres se dan cuenta de lo que eres, todo terminó, ¿entiendes? De repente sintió agarres en sus muñecas. El temblor se detuvo. ¿De qué estás hablando? Shinji dijo ahora mirándolo directamente. ¿Quiénes son? Una pequeña pausa. No puedo decirte. Entonces Shinji apartó las manos de Inomaru de sus hombros. ¿Por qué no? El niño preguntó con una expresión preocupada presente en su rostro. El profesor Inomaru abrió los labios, y no salió nada excepto un pequeño suspiro. Se frotó el puente de la nariz. Es información clasificada, simplemente no puedo decirlo. Tus opciones son detenerte ahora o te detendrán. ¿Qué vas a hacer? Ante eso, Shinji Ikari solo podía apartar la vista de su mirada. Si era honesto consigo mismo, todo esto era algo que el profesor nunca esperó de este chico. Una mirada hosca y una isla solitaria era todo lo que estaba acostumbrado a ver en clase. Harding, lo fue. ¿Por qué lo haces, Ikari? Se sintió obligado a preguntar. ¿Por qué eres incluso Spider-Man para empezar? El niño no dijo una palabra. Piensa mucho en tu respuesta. Inomaru le dio la espalda al niño, ahora vete. Los brazos de Shinji se relajaron cuando su rostro se contorsionó con una expresión confusa. Pero, salí. Dijo el profesor firmemente mientras borraba las cosas que escribió en la pizarra. El niño levantó una mano para Inomaru, solo para que cayera. Decidió salir del aula. Eso dejó al profesor a sus pensamientos. Sonó la campana final, y las clases terminaron una vez más. ¿Por qué soy Spider-Man? Shinji pensó para sí mismo mientras caminaba junto a Mayumi al salir de la escuela. Claro, estaba usando sus poderes para proteger a las personas. Después de lo que sucedió esa noche, Shinji ya no podía ignorar a los demás. Pero solo se dio un disfraz para que nadie pudiera reconocerlo cuando salía durante las noches. No esperaba ser atrapado por los medios. No esperaba hacer un disfraz colorido y darse un nombre como si fuera una especie de superhéroe. No esperaba que algo así sucediera como sucedió. Sin embargo, todo sucedió, y Shinji no estaba seguro de lo que quería hacer. ¿Por qué estaba luchando? Decidiendo dejar esos pensamientos para más tarde, centró su atención en Mayumi. Solo habían pasado 3 días, pero Shinji se sintió de alguna manera a gusto con ella. Tal vez fue porque los dos eran similares en muchos sentidos. Tranquilo, retraído, aislado en su pasatiempo, este sentimiento no era algo a lo que estaba acostumbrado. Solo habían conversado completamente una vez, esa vez cuando ella le mostró su libro, deslizándose a través de un sueño. Le hizo darse cuenta de que quería hablar con ella nuevamente. Entonces, ¿vives lejos? Shinji preguntó vacilante, lanzando la primera piedra. Mayumi se volvió hacia él. En realidad vivo por aquí, en un complejo de apartamentos. Se quitó un poco de pelo de las gafas. ¿Vives aquí? No, respondió Shinji, bueno, tomo un tren todas las mañanas para llegar a la escuela. A veces, no quiero estar en la casa, así que camino por aquí, escuchando música en mi reproductor de esa edad. ¿Oh, en serio? Mayumi tocó el libro en sus manos con los dedos. Estaba pensando, Mayumi se detuvo en seco, asegurándose de ajustar sus lentes. Esto hizo que Shinji se detuviera también, preguntándose qué iba a decir.
Hay buen café al que mi padre me lleva a veces. Es muy tranquilo, no viene mucha gente. Es un lugar normal. Tal vez podríamos sentarnos allí y hablar. Mayumi dijo con un tono esperanzador. Una oportunidad perfecta. Shinji no se dio cuenta de que estaba radiante hasta que sintió que sus labios se curvaban. Quería aceptar, así que abrió la boca. Un par de autos pasaron a los dos. Volviendo a ver qué pasó, la pareja se dio cuenta de que era una persecución en automóvil. Un vehículo policial perseguía un automóvil fugitivo. Escucharon disparos. Ante eso, volvió a Mayumi. Lo siento, no puedo ir, tengo algunas cosas que hacer en casa. Quizás mañana. Mayumi frunció el ceño, la decepción es claramente evidente en su rostro, pero asintió. Bien. Te veo mañana entonces. Shinji no pudo evitar mostrar desilusión también. Se despidió y salió corriendo. No quería dejarla así. Honestamente no lo hizo. Pero ese auto podría lastimar a las personas si Spider-Man simplemente lo dejara alejarse. Se balanceó alrededor de los edificios cercanos tratando de llegar al vehículo fugitivo. Efectivamente, lo vio llevando a un pasajero disparando a la policía que se inclinaba fuera de la ventana. Esto se está volviendo loco, Shinji pensó para sí mismo, necesito detener esto rápido. Spider-Man soltó su uniéndose a una pared, antes de dar un salto directo al auto. Hola, soy él. Dispara al tipo Spidey. Los dos matones se inclinaron por la ventana apuntando con sus armas a Spider-Man, pero fue el rastreador de pared quien disparó primero con dos redes que buscaban las armas. Ignorando a los dos por ahora, se arrastró hacia el tipo en el volante. Dicho hombre se volvió hacia su lado izquierdo, solo para encontrarse con un puño en la cara, golpeándolo hasta la inconsciencia cuando la mano agarró la rueda. Esto es un problema. Shinji pensó. Ni siquiera sé cómo dirigir esto. Tal vez si yo solo. Sus ojos se abrieron cuando vio que un autobús entrante estaba al frente. Tomando un momento de decisión dividido, giró la rueda hacia la izquierda, frente a una colisión frontal en un callejón. Oh. Fue el sonido que Shinji hizo cuando el choque lo envió al suelo. Mientras recuperaba sus sentidos, los 4 delincuentes que secuestraron el automóvil lograron salir de él. Vieron a su atacante tirado en el suelo. Maldito bastardo. Nos equivocaremos muy bien. Gritó un criminal, él y su compañero corriendo para patear la mierda de Spider-Man. Shinji sintió un zumbido en sus oídos. Instintivamente, se empujó hacia arriba, evitando por poco las patadas. En cambio, esto le permitió patear a los dos matones, usando sus caras para propulsarse hacia atrás para pegarse a la pared. Para evitar lidiar con más de lo que podía manejar, Spider-Man disparó redes para mantener a los atacantes en el suelo, mientras saltaba hacia los otros dos a la izquierda. El matón se acerca a Spider-Man, intentó agarrarlo en un abrazo de oso, pero Spider-Man fue demasiado rápido, en lugar de golpearlo en el estómago, luego yendo por un uppercut a la cara, noqueando a ese tipo. Su sentido de la araña alertó sobre un mayor peligro, y respondió con una patada rápida alrededor del matón detrás de él, empujándolo al suelo. ¡Ri! Ante eso, Spider-Man se dio la vuelta para ver que los dos matones que sometió antes habían arrancado las redes. Se estaban preparando para atacar. Un sonido metálico distinto sonó en sus oídos, con los ojos abultados cuando sentían un dolor repentino antes de no sentir nada. Los cuchillos se habían desgarrado la garganta, matando a los atacantes al instante. Shinji se dio la vuelta y notó que esos cuchillos también desgarraron al criminal que acababa de noquear. Justo a través de la cabeza. Shinji dio unos pasos atrás. ¿Qué demonios? Escuchó decir al último matón. Shinji vio al criminal temblar salvajemente. No puede ser. Tengo que salir de aquí. El criminal corrió más lejos en el callejón, con la esperanza de alejarse de quien está detrás de estos ataques. Solo llegó tan lejos antes, algo de repente cayó justo encima de él. No. Paralizado de miedo absoluto, Shinji solo podía ver mientras escuchaba los gritos de este hombre. Esos gritos continuarían, antes de ser cancelados por ruidos fuertes y crujientes. El silencio muerto llenó el aire mientras la figura se levantaba. Un cadáver destrozado era todo lo que quedaba de la izquierda criminal. Hizo una caminata lenta y deliberada lejos del cuerpo, abriéndose paso hacia la única otra alma viviente en el callejón. Cada escalón marcaba el piso con sangre mientras goteaba. La figura luego extendió su mano. Al ser alertado de problemas, el cuerpo de Shinji se movió hacia la izquierda para esquivar el cuchillo que le arrojaban.
Aterrizó en el suelo como un fracaso. Clara presa, inteligente. Tus reflejos fueron suficientes para esquivar mi cuchillo. Efectivamente, el buitre ha aparecido. Su boca resuma sangre. Movió un dedo para limpiarlo y luego lo lamió con la lengua. Esta comida sabe muy bien, ¿entiendes? Desde que tenía 7 años, la carne humana tiene una delicia agradable que ninguna otra sustancia ha podido satisfacer. Fue por eso que me llamé el buitre Shinji. Estaba allí completamente congelado. ¿Qué es este tipo? Me pregunto cómo probarías, Spider-Man. Me muero por averiguarlo. Ante eso, 6 cuchillos fueron arrojados en perfecto movimiento de arco. Veamos cómo esquivas estos. ¡Oh mierda! Spider-Man se movió tan rápido como pudo, haciendo un pequeño salto y moviéndose hacia la derecha. Nick. Su pecho y estómago tenían 2 cuchillos perforados. Esquivaste todos menos 2 de mis cuchillos, impresionante. El buitre sacó 2 cuchillas de sus mangas, pero todavía vas a terminar comer. El buitre corrió directamente hacia la muerte, haciendo un movimiento de corte con su mano derecha. Sin embargo, Spider-Man se recostó hacia atrás, luego levantó su propio puño para golpear la cara de Vulture. De repente, un chorro de sangre vino del pecho de Spider-Man. La otra mano del buitre logró cortar el pecho de Shinji durante la lucha, obligándolo a retroceder mientras agarraba la herida. ¿Qué pasa, pequeña araña? Un pequeño corte logró lastimarte. ¡Qué patético! La bufanda puede cubrirla, pero Vulture tenía una sonrisa feroz en sus labios. Movió sus cuchillas para conectarse con Spider-Man. Shinji solo pudo esquivar los ataques con cuchillos. Su Spidey Sense siguió zumbando, manteniéndolo alerta ante una posible muerte. Pero sabía que solo podía ayudar por tanto tiempo. Necesitaba escapar. Ladera. Se movió los dedos, disparando una red a Vulture. Sin embargo, Vulture fue rápido. Lo suficientemente rápido como para interceptar la red pero cortarla con su cuchillo. ¿Es eso lo mejor que puedes hacer? Kiyoshi Amachi preguntó retóricamente. Se preparó para otro ataque. Pero Spider-Man no tenía la intención de atacar con la web. Saltó a la pared, moviéndose detrás de Vulture y lo pateó directamente sobre su espalda arrojándolo por el callejón. El buitre quedó momentáneamente aturdido. No esperaba que eso atacara, pero ese sentimiento se disipó rápidamente. Se atrapó a mediados de la caída y se volvió para enfrentar a su presa. Solo que ahora no estaba allí. Miró hacia arriba para ver a Spider-Man desaparecer al costado del edificio. Necesito escapar. Shinji escupió mientras corría tan rápido como podía. Buitre. El buitre no era humano. No pudo ser humano. Los mató. Shinji resistió el deseo de vomitar. Él comió él. ¿Era esto de lo que Inumaru le estaba advirtiendo? ¿Un loco que viene detrás de él así? Vio otro edificio más adelante. Shinji no perdió el tiempo, agarró la repisa y sus piernas lo empujaron hacia adelante para dar un salto. Luego sintió dolor en todo el cuerpo. Su espalda, sus brazos, sus piernas, sintió cosas afiladas en esos lugares. De repente, los ojos de Shinji ven manchas negras. En unos segundos, se durmió. Mayumi Yamagisi se sentó sola. El Hall Café era un lugar pequeño pero cálido. Vinieron pocas personas, lo que lo convirtió en un lugar ideal para aquellos que querían estar solos. Los clientes vendrían con libros, computadoras portátiles o reproductores de música para hacer el trabajo o relajarse todo el tiempo que se les servía café y alimentos más pequeños para su conveniencia. A Mayumi le gustaba el café. Había esperado traer a Shinji aquí. Honestamente, ella nunca tuvo muchos amigos antes de venir a esta escuela. Desde ese día en la biblioteca, donde compartió su libro con él, Shinji se convirtió en su primer amigo real. Es por eso que quería llevarlo al café, para compartir uno de los pequeños placeres que tenía en su vida. Por supuesto, estaba ocupado. Ella entendió, todavía era decepcionante. Mayumi tomó otro sorbo de su café. La ventana bastante grande, un poco a la derecha de ella, solo tenía personas caminando hacia sus rutinas diarias. Maldito. Hasta que algo cayó por esa ventana, aterrizando con un ruido sordo en el suelo. Todos detuvieron lo que estaban haciendo y comenzaron a entrar en pánico. Comprensiblemente conmocionado, Mayumi se levantó de su asiento en estado de shock. Ella quería saber qué estaba pasando, así que corrió un poco para ver qué les llegaba. Cuando se acercó lo suficiente, pudo ver qué era. Spider-Man con cuchillos incrustados en su espalda, sangrando en el suelo. Mayumi podía escuchar venir de él. Todavía estaba respirando, sorprendiendo mucho a Mayumi.
Estaba a punto de dar un paso para ayudar, cuando el buitre entró por la ventana. Aléjese, todos ustedes. Él es mío. Dijo buitre en un gruñido desagradable, con la boca goteando con sangre asustando a todos. Dio algunos pasos hacia el rastreador de paredes debilitado y caído en el suelo. Parece que mi empleador estaba equivocado, Spider-Man. Dijo que serías un gran desafío. Se burló mientras estaba parado sobre el niño indefenso. Sacó un cuchillo en su mano izquierda. Pero al final, no eras nada. Levantó el cuchillo, listo para acabar con su presa. Ahora morir. Entonces un objeto le golpeó la cabeza. Sus ojos se estrecharon, rastreando al que lo arrojó. Vulture notó a una joven con cabello negro y anteojos de pie asustada por su ingenio. De hecho, Mayumi estaba asustada hasta el infierno. Pero no podía dejar que quienquiera que fuera este hombre matara a alguien. Ella arrojó esa taza con la esperanza de darle más tiempo a Spider-Man. Sin embargo, en el momento en que esos ojos la encontraron, ella sabía que había terminado. Tu gusano, morderé tu cara y comeré tu cuerpo por eso. El buitre se abalanzó sobre Mayumi listo para cumplir su promesa, con los brazos en alto y el cuchillo en la mano para matar. De repente, un cuchillo le apuñaló en el brazo. Aléjate de ella. Vulture solo pudo echar un vistazo rápido cuando Spider-Man lo alejó de Mayumi y lo estrelló contra otra mesa. Esto no puede estar sucediendo, pensó Amachi, no hay forma de que todavía pueda estar de pie. Estaba en pánico ahora. De repente no tenía la ventaja. Bajado sobre la mesa, arrojó su espada, sin haberla dejado ir una vez durante la alteración, a Spider-Man. Sin embargo, el Swingerro hizo algo inesperado. Lo atrapó en el aire con la mano izquierda. Con su otra mano, disparó una red en la cara de Vulture. MMMHMHMHMHMH. Amachi murmuró ininteligiblemente detrás de las correas pegadas a su cara, intentando todo lo posible para rascarse. Desafortunadamente para el Pou. Un puño en la cara fue todo lo que se necesitó para finalmente derribarlo. Amachi había olvidado que los buitres no eran los únicos depredadores en el reino animal. De hecho, las arañas también son depredadores, un hecho ciertamente probado ya que Spider-Man triunfó sobre su enemigo derrotado. Todavía sintiendo dolores, lentamente comenzó a sacar los cuchillos de su cuerpo. Shinji agradeció a los cielos que sus poderes incluían la capacidad de sanar, ya que las heridas que recibió anteriormente comenzaron a desaparecer. ¿Estás bien? Shinji se encontró cara a cara con Mayumi. Parecía muy preocupada. Sí lo soy. Él respondió. No te preocupes demasiado por eso. Solo llama a la policía. O algo. Él miró lejos de ella. Disparó redes para cubrir al loco en el suelo. Se aseguró especialmente de que la boca estuviera tapada. No es necesario correr el riesgo de que muerda a la gente. ¿Sabes? No te ves tan espeluznante en eso. Shinji se detuvo en seco. ¿Qué quieres decir? El disfraz, declaró Mayumi. No eres tan espeluznante usando eso. El niño se sonrojó debajo de la máscara. Se rascó la nuca. Gracias. Spider-Man dijo torpemente. Miró a su alrededor para ver a otros clientes mirándolo con cautela. No queriendo ser mirado por más tiempo, tengo que irme. Esa fue su señal para llegar a la ventana rota por la que se estrelló. Spider-Man disparó una línea web a través de un edificio. Sin embargo, antes de saltar, volvió la cabeza hacia Mayumi. Gracias por salvarme allí. Adiós. Luego se alejó, dejando a Mayumi y a muchos clientes cautelosos, pero agradecidos. No hace falta decir que Kenichiro Yashida no estaba contento. Un asesino peligroso como Vulture debería haber sido suficiente para eliminar al Spider-Man, pero fue superado en la pelea. Ahora estaba pudriéndose en una celda de la cárcel. El resultado es su dinero desperdiciado, 2 guardias muertos sin razón y varios testigos disponibles. A pesar de esto, Yashida sabía que no podía permitirse un posible rastro de regreso a sí mismo. De mala gana, concluyó que tendría que hacer una llamada anónima para liberar a Vulture de la prisión. A diferencia de Oshiro, no volvería a llamar a Buitre. Suspirando, frotó suavemente las espinas de su planta. Ring. El líder del crimen levantó el teléfono y respondió. Yashida hablando, ¿qué quieres decir con que un transporte está en camino? Muy bien, me aseguro de que se hagan los arreglos, sí, señor. La línea cortada. Siempre fue lo mismo con ellos.
Sus contratistas le darían solicitudes que tenía que cumplir o perder el dinero que ganó con la empresa. Esto no era una gran preocupación para él. En lo que a él respecta, valía la pena tener algunos cuerpos y edificios con el poder de la ciudad. Sin embargo, considerando algunas de las cosas que tenía que financiar, Yashida tuvo que preguntarse si el Hombre Araña era uno de los proyectos del comité que se había vuelto deshonesto. No es que obtenga una respuesta, pero no la dejaría pasar. Lo único que sabía en el futuro era que las cosas se iban a complicar más. ¿Quién? Estaba Sayori Yamagishi. Tsuyoshi Kotei no podía creerlo. Justo esta mañana, las noticias informaron que Spider-Man estaba luchando contra un peligroso asesino llamado Kiyoshi Amachi. Kotei y algunos otros compañeros de clase acababan de enterarse de que Mayumi Yamagishi había estado en el café donde también se encontraba la pelea. Ahora una multitud se reunió a su alrededor esperando que la niña dijera algo sobre el tema. Por su parte, odiaba ser el centro de atención. Solo la hizo extremadamente incómoda. Estará bien, vamos hombre, al menos dinos cómo era Spider-Man. Kotei argumentó. Debe haber sido tan genial. Shinji escuchó eso mientras entraba al aula. Shinji solo suspiró cuando escuchó eso. Probablemente no pensaría que sería genial si él fuera el que fue apuñalado repetidamente, pensó, antes de centrar su atención en Mayumi, que parecía contemplativo. Él parecía agradable. Ella dijo con un ligero sonrojo, ojos tratando de mirar hacia otro lado. Quítenlo, chicos, ¿no pueden ver que la están abrumando? Shiraishi finalmente intervino, ya que había tenido suficiente de la multitud. Lo que sucedió allí debe haber asustado obviamente a Mayumi. Antes de que alguien pudiera provocar un nuevo escándalo, el profesor Inumaru entró. A partir de ahí, la clase continuó como siempre. Cuando terminó, el profesor volvió a llamar a Ikari. Disculpe Ikari. Te necesito aquí de nuevo, hay cosas que aún debemos discutir. Shinji asintió, pero primero, se volvió hacia Mayumi para decir algo. Perdón por lo de ayer, ¿podríamos ir al café más tarde? Necesitaba compensar por dejarla atrás. Esta parecía ser la elección correcta, dado que tuvo el privilegio de ver a Mayumi sonriendo seguro. Bueno, tal vez no hoy, pero mañana. Ante eso, Shinji también sonrió. ¿Y qué si casi lo matan y lo apuñalan? Ella estaba bien, así que valió la pena el dolor. Una vez que salió del aula, Shinji e Inumaru se volvieron para enfrentarse. Entonces, ignoraste lo que dije y saliste de todos modos. Espero que estés feliz, escuché que casi te matan anoche. El profesor no perdió el tiempo en llegar al punto. Tuviste suerte esta vez, pero ahora ves hasta dónde llegarán para matarte. ¿Por qué sigues haciendo esto? Shinji simplemente no respondió. Bien. Inumaru se impacientó. Ya no se trataba de salvar su propia piel, ahora solo tenía que saberlo. El niño se rascó la mano. No lo sé. Shinji respondió. Hace un mes todo lo que hice fue existir. No hice nada por mí mismo, solo hice lo que me dijeron sin preocuparme por otras cosas, convencido de que a nadie le importaba. Entonces la araña me mordió, era como si ya no existiera. Tenía cosas que quería aprender. Incluso estaba conociendo realmente a mi maestro por primera vez. Entonces, él murió. Y fue mi culpa. ¿Su culpa? Eso no estaba bien. Yamashiro fue baleado por un criminal que irrumpió en tu casa. Inumaru cuestionó. No lo mataste. Esa es la cosa, conocí a ese criminal. Lo dejé escapar el día anterior. Podría haberlo detenido entonces, pero, no lo hice. Estaba tan concentrado en mí y Yamashiro murió, fue mi culpa, profesor. Shinji miró hacia Inumaru, pero el profesor pudo decir un tono angustiado cuando escuchó uno. Justo después de eso, había una mujer en problemas, y no podía ignorarlo, profesor. No pude. Me disfracé para protegerme y comencé a ayudar a la gente. Era lo único que podía hacer. La mano del niño apretada contra un puño. No podría huir incluso si quisiera, profesor. No debo huir. Porque, con estos poderes, puedo hacer más que solo existir a medida que ocurre el sufrimiento. Puedo ayudar a las personas y ser más de lo que soy. Es por eso que no puedo parar porque me lo pides. El profesor Inumaru se quedó callado ante la declaración de este estudiante. Escuchar estas palabras de él, esa expresión decidida, esto era más de lo que había visto del estudiante antes. Eso puede explicar las cosas, dijo Kuruto, pero ese disfraz ridículo, no hay razón para ello. Shinji volvió la cabeza a la vista del profesor, una expresión más suave sobre sus rasgos. La gente decía que era espeluznante, como Spider-Man no lo seré.
Se produjo una larga pausa, aparentemente extendida por la eternidad. Ninguno de los dos tenía nada que decirse. Simplemente se miraron el uno al otro. Entonces el profesor se aclaró la garganta. Maldita sea, estás siendo tan estúpido. Pero sé que no puedo cambiar de opinión. Sin embargo, no puedo dejarte salir de este salón de clases sin decírtelo. La confusión estaba en la cara de Shinji. ¿Cuéntame sobre qué? Inomaru lo miró fijamente. ¿Sobre la araña que te mordió?